Al teleauditorio de telereportaje y para cumplir 60 años de trabajo incansable que inició tu padre y que ustedes continúan muy bien, que es un gusto estar aquí, de todo corazón te lo digo, porque sabes que te apreciamos y apreciamos el trabajo de telereportaje para la gente, dirigido a la gente. Muchas gracias, Juan. Y todavía falta, estamos llegando ahí todavía, pero bueno, gracias. Te apreciamos la felicitación. Oye, pero vamos a meternos con este asunto porque, bueno, primero hay un descubrimiento muy interesante e importante en Tacotalpa. Cuéntanos de él. Sí, mira, este descubrimiento, que no es, la palabra es muy bonita decir descubrimiento, pero es algo que los pobladores de San Felipe Puxcatán conocían. O sea, ya sabían ellos de la existencia de la cueva y como una costumbre, como una tradición. Sabían de la existencia de la cueva y del interior okay. Y de algunas cosas que había en el interior. Eso era algo que ellos veneran, que sus tradiciones son comúnmente en alguna celebración, en alguna fecha, pero los pobladores de la comunidad de Puxcatán, si no todos, la mayoría sabía de la existencia de la cueva de Puyil y de los restos que al interior de esa cueva permanecían. Ellos, platicando con los exploradores que son de Tabasco, Peter Lord, con Roberto Porter y con Pedro García Conde, que ya no vive en Tabasco, que se fue a Canadá a trabajar, le dijeron a ellos que si hacían alguna cuestión de exploración, porque en ese tiempo la gente de Tacotalpa estaba muy dada a andar viendo cuevas. Entonces, Pepe Nieves, que estaba en la Secretaría de Turismo, les pidió que nos avisaran al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y así se hizo, porque José Luis Romero, que hoy me acompaña, había hecho algunas investigaciones sobre cuevas aquí en Tabasco de lo que querían las personas de Tacotalpa explorar. Entonces, al tener ese reporte de estos espeleólogos, de Peter Lord, de Roberto Porter y de Pedro García Conde, nos dimos a la tarea de tomar con seriedad esta situación que no era normal en virtud del lugar de la cueva, cercano a un sitio arqueológico, y solicité yo en su tiempo la intervención del área especializada en cuevas del INA. Y de ahí hicimos un proyecto que encabezó ya un arqueólogo especialista en cuevas, que se llama Luis Alberto Martos. Para el año 2006 se ingresó a la cueva y al entrar a la cueva vimos que está conformada por 11 cámaras, esta cueva en forma descendente. La última cámara, Chuy, que se llama sumergida porque tiene agua, no entramos, es muy peligroso entrar ahí, pero por la posibilidad de un derrumbe o no, el por lo que oxígeno. no sabemos qué contiene, habría que entrar con mucho cautela y con equipo especializado, pero bueno, quedó como parte de la investigación, pero no se ha realizado. Pero en la parte seca, digamos, de la cueva, todas las cuevas son húmedas, pero hablando del ambiente que no tenga tanta humedad, se descubrieron 29 restos de individuos, hombres, mujeres, niños, 29, y estos restos óseos fueron extraídos de la cueva para su conservación. O sea, es decir, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un salvamento con un registro preciso de cómo estaban todos los huesos, cada uno de los huesos. ¿Eso fue en el qué año? 2006. En el 2006. 2006. A partir de ello, se inició una amplia investigación con el Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAP, que es el área nuclear que hay en México para analizar los restos óseos, y a partir de ese tiempo se fueron descifrando, digamos, o obteniendo datos de la composición de los huesos, de dónde provenían esos huesos. El primer dato fue que
no eran personas actuales, que se remontaba esto a una época muy temprana. Al decir actuales, estás hablando de contemporáneos, ¿no? Contemporáneos, porque había una pues leyenda del pueblo que decía que ahí había habido como algo, un entierro masivo hacia el año de 1930, 1935, pero algo que acusaba que no era ese el dato, era que los cráneos presentaban deformación craneana, Chuy. Y esa deformación craneana te habla de, ya te traslada a la cultura maya, porque teníamos el dato que la cultura maya se inició la deformación craneana. Lo que empezó a investigar el Instituto Politécnico Nacional fue que los restos óseos se remontaban más atrás de la cultura maya. Y con esa duda, los restos fueron enviados a un laboratorio de Kiel en Alemania para estudios más profundos. Para la datación, ¿no? Sí, a través del ADN, de energía molecular, carbono 14 y eso. Todo eso, se hace este estudio y entonces se determina un periodo de fecha a la que corresponden estos individuos. Y te voy a dar la fecha. El individuo más antiguo corresponde al año 5311 al 5211 antes de Cristo. Vale. O sea, estamos hablando de hace más de 7000 años el primer individuo. Entonces, nosotros con esto le da un lugar de qué antigüedad comparado con otros hallazgos. Pues mira, hay datos, porque aquí entraríamos ya a otra parte de la historia. Mira, hace 28,000 o 30,000 años se cree, hay una hipótesis, que el estrecho de Bering se congeló y por ahí pasaron hombres que venían de Asia. Pero estamos hablando de nómadas y de grupos muy grandes de nómadas que cruzaron hacia esta parte de América. Se tenían datos que habían pasado a Alaska, a Estados Unidos, y hay un dato de 15,000 años ahí en Tehuacán, Puebla. Pero no se tenían datos de individuos más hacia abajo, hacia esta región. El otro hombre que teníamos estaba 1000 años antes de Cristo por los olmecas y todo eso, pero no teníamos 7,000 es una locura. Bueno, 7,000. ¿Qué sucede? Que esta hipótesis de los investigadores, de los arqueólogos, de los especialistas en las cuestiones migratorias, establecen que estos hombres llegaron a México y que luego, usando el Océano Pacífico, llegaron a Perú, llegaron a Bolivia y al norte de Brasil, y que luego por el otro lado del Océano Atlántico suben a las islas, y de las islas cruzan a Guatemala y cruzan a México. Así estaba la teoría. Un poquito o mucho de esto se comprueba, porque ¿qué crees? Estos individuos que encontramos nosotros en Puyil comparten rasgos genéticos, Chuy, con poblaciones de Guatemala, de Cuba, de Perú, de Bolivia, de Siboney en Brasil. O sea, estos datos que ya tenemos en Tabasco nos remiten a periodos históricos más remotos, antes que la civilización olmeca, antes que la civilización maya, y entonces nos aportan datos sobre estas corrientes migratorias de hombres tempranos que entraron al continente americano. Déjame hacer una pausa y regresando me dices qué está pasando con la cueva en este momento, qué hicieron con estos restos, dónde están, los están exhibiendo, los llevaron a algún lugar, y bueno, lo que a raíz de esto se ha, pues ha resultado. Pero primero la pausa. Summer Love.